contenido. Vamos a cerrar el contenido del capítulo número 7, que el plan era cerrarlo el año pasado en el 2023, pero bueno, nos quedó ahí en pendiente. Entonces vamos a ver esta última parte de aquí. Yo creo que ya en 15 minutitos podemos verlo. Y bueno, ya hicimos el refresh de todo lo que fueron las características y la importancia de este conocimiento, en particular el comparativo entre las tres plataformas, entre los diferentes controles más populares y cuál es la importancia como desarrolladores y analistas de sistemas cuando vayamos a hacer el desarrollo de una aplicación móvil y cómo considerar esa información para nuestro propio uso y decisiones, además de ciertas características como lo del tema de los iconos o tipos de iconos y lo que nos exigen las casas distribuidoras de cada plataforma. Entonces, ya con ese resumen, vamos a lo que no vimos, ¿no? Que fueron tres casos en particular que tenían que ver, aunque hemos transitado de manera transversal por esta información, lo hemos visto al inicio sobre lo que es la tipografía, que se mide en SP, escala píxel, píxel escalado. Es una forma de modificar la escala de las fuentes de acuerdo al tamaño de la pantalla. Los tamaños más comunes van de 12 hasta 22. Existen diferentes tamaños de letra. Eh, un texto grande por default en un dispositivo empieza desde el pequeño. Fíjense que los sistemas operativos o algunos software te traen la característica para tú setear cuál es tu letra por default. En Android son estas cuatro y sus aplicativos eh, de base, digamos, si colocas esto, tu galería se va a ver en tamaño grande, si seleccionas grande, si lo colocas pequeño, varias de sus aplicaciones nativas se van a ver en ese tamaño. Incluso nosotros podríamos tomar esa característica del sistema operativo y transferirlo a nuestros aplicativos, ¿no? Entonces eso nos los da ciertas librerías. Roboto es la fuente emblema de Android pensado con variables para móviles con buena calidad de pantalla. Entonces ese es el tipo de letra. Fíjense que este es el regular y este es el bold. Lo utilizan más que todo para títulos. Mientras que en iOS el tamaño es variable dependiendo del botón donde está ubicado el texto. En el caso de la densidad retina, los títulos principales los mandan para 34 píxeles y el tamaño de etiqueta dentro de los botones se aproxima a los 28 píxeles. A partir de ahí va disminuyendo los diferentes elementos hasta llegar al tamaño más pequeño, cercano de 14 píxeles. Se recomienda no usar dimensiones inferiores a 20 píxeles en los textos de lectura. Cuando hablamos de recomendación, son recomendaciones propias de la casa. Ellos utilizan la letra hermética, que es un clásico en iOS, a pesar de los problemas que pueden presentar al tamaño y en la reducción. Cuando hablamos de eso es porque algunas letras se pueden no distinguir tan claramente con una tipografía muy pequeña. Mientras en Windows Phone, más que otra plataforma, el diseño recae en la tipografía. La recomendación son no usar tamaños menor a 20x. Fíjense que ellos también utilizan, lo vimos en la sección anterior, la grilla es más grande que el resto de las plataformas y utilizan no, en el caso de títulos, siempre utilizan letras un poco más grandes, considerando el tamaño que pueden llegar incluso hasta 70 megapíxeles en comparación con, por ejemplo, estos 20 de Android, 22 de Android, es un tamaño que duplica ese espacio. El tipo de letra de ellos es la Sego UI en la fuente de características de Windows Phone y en sus interfaces tienen un gran protagonismo. Entonces allí tenemos que nuestra tipografía también podría variar si queremos que el aplicativo se parezca al sistema operativo. Mientras que también podríamos escoger las recomendadas en web, si es un aplicativo response, aplicación progresiva, o una propia para las tres plataformas. Entonces ahí hablamos de lo que acabamos de mencionar sobre esas decisiones a nivel del diseño, que es un pensante que se hace al inicio del proyecto con nuestros stylesheet que deben aplicar para que estén centralizados y en el caso de que queramos utilizar, hacer cambios, porque además estas son de los tipos de características que un usuario final luego puede
participar o querer tomar decisiones. También existen cosas como el color corporativo o el tipo de fuente corporativa, entonces también a veces toca adaptarse a ellas. Lo mismo que los colores. Android y Windows Phone usan temas terms que afectan el color de su aplicación y pueden ser claros o oscuros. En Windows Phone las elecciones entre los temas y disponibilidad están también en manos del usuario, ya que pueden cambiarse la preferencia del teléfono, modificando la visualización de la interfaz a través del sistema operativo. Todos los elementos nativos de la aplicación se ven afectados por esta decisión. Diálogo, botones, fondo, listas se verán en consonancia con el tema elegido. Por tanto, también nuestras aplicaciones podrían absorber esto, ¿no? En Windows Phone, respetar la elección del usuario queda en manos de cada aplicación porque porque aun cuando estos hayan elegido un color para su tema, la aplicación puede decidir una opción cromática diferente. En Android, la elección del tema no es una opción para el usuario, son los diseñadores quienes deben decidir y aplicar temas oscuros o claros en todas las aplicaciones o solo determinar la pantalla. Entonces, fíjense, como desarrollador, ustedes tienen características que dentro del dispositivo hacen que sean utilizados por default y ustedes heredarlos de alguna manera a través de la integración con esas plataformas o simplemente tomar decisiones propias donde no es necesario, que es más la característica de Android, adaptarse a esos colores de base. En los dos casos, los colores de tema se combinan con otros secundarios que tienen la función de resaltar aquellos elementos que requieren atención. En Windows Phone, este color secundario también puede ser elegido por el usuario dentro de una lista de opciones en la preferencia, pero también en este caso la aplicación puede haber optado por un color diferente. A veces y muchas aplicaciones tienen esa customización como parte del mismo aplicativo, no forma parte del sistema operativo, sino que, por ejemplo, tenemos casos como WhatsApp, por ejemplo, ustedes pueden cambiarle el fondo de la pantalla y utilizar otra imagen de fondo u otros colores o un avatar, etcétera. Entonces, eso también podría ser una característica propia del aplicativo móvil. En Android se recomienda el azul como color secundario, aunque su paleta cromática propone otras opciones que pueden ser tendidas en cuanto a la hora de plantear el diseño visual. También uno de los colores más utilizados en las tres plataformas, y eso sí es muy común, son los grises, ¿no? Los tonos de grises como lo vimos en su iconología. En el caso de iOS es diferente porque no usan temas. Su propuesta de color nativa establecida por defecto se basa en la calidad blanco, grises y muy claros para fondo, barra de herramientas y encabezado de secciones. Estos elementos cuentan también con cierta transparencia que dejan ver lo que se encuentra detrás, mientras que con el negro se destina para elementos informativos, el azul se usa como un color para resaltar la tipografía de etiquetas, botones y formularios y otros elementos que necesitan destacarse, iconos, pestañas seleccionadas y controles. Fíjense que aquí ya nos están dando una línea de cómo es el uso del color en iOS. Nosotros podríamos reutilizar esto, incluso a nivel de la definición del código y de la interfaz, hacerlo custom, así como podríamos trabajar lo que acabamos de conversar de los gestos y hacerlo por versionamiento, tener una aplicación e irnos hacia el lado de, bueno, si es este sistema operativo, hacemos esto a través de if, o tener aplicaciones en ramas diferentes donde eh, esta es la aplicación de iOS, esta es la aplicación de Android, esta es la aplicación de Windows, y hacer el manejo particular con la librería de estilos para cada uno de ellos. Aún así, los colores de estos elementos pueden cambiarse fácilmente. Sobre el formato de archivo y último tema, Android se ejecuta en diferentes dispositivos con diferentes tamaños y densidad de píxeles de pantalla. El sistema realiza encalamiento y modificación de tamaño básico para adaptar la interfaz de usuarios a diferentes pantallas. Último subtema, ¿no? Porque ya hablamos del texto, hablamos del color, ahora hablamos del formato en las tres plataformas. Ese desarrollo siempre deberá proporcionar las imágenes adaptadas a cada uno de los puntos de densidad generalizados, bajo, media, alta y muy alta. Esto ayudará a conseguir buena calidad gráfica y buen rendimiento en todas las densidades de pantalla. Entonces, estas son las recomendaciones en los teléfonos Android y se pueden clasificar por la densidad de la pantalla. Según la escala, tienen un nombre y una densidad. En ese sentido, nosotros tenemos que evaluar esos formatos de archivos y allí viene el tema a nivel del diseño de cuántas imágenes podemos usar y cuánto eso tiene que ver con el espacio que podemos reservar y el tratamiento de esas imágenes. Esto significa, de esos archivos y imágenes. Esto significa que si se genera una imagen de 200 por 200 para el dispositivo XHDPI, debe generar el mismo recurso
150 para dispositivo HDPI. Entonces tenemos que manejar cada una de estas gamas de imágenes en nuestro directorio imagen dentro de nuestro contenido o dentro de lo que es el encapsulamiento, el empaquetamiento, para poder responderle a cada uno de los dispositivos. ¿Ok? Porque la idea es que cada tamaño sea utilizado según la densidad. En los siguientes tamaños de imágenes de fondo para las distintas posibilidades de pantalla. Entonces, según el tipo de pantalla, nuestro aplicativo debe tener la inteligencia suficiente para proveer la imagen que corresponde. ¿Ok? Tanto Android como iOS usa el formato PNG para las imágenes. iOS proporciona optimizaciones adicionales que ayudan a renderizar y mostrar imágenes en PNG de forma más rápida y eficiente que otras imágenes en otros formatos de archivo. Entonces aquí hablamos de que incluso permite la renderización iOS. ¿Ok? Para dispositivos Android, Google proporciona pautas y recomendaciones como las pruebas del TalkBack, siempre preinstalado y siempre gratuito. La pauta del diseño de accesibilidad se enumera en el sitio web de Android Developer. Recuerden que tenemos un guideline o una guía de tanto para el formato, para el tipo de letras, para los colores. Todo eso viene en base a cada plataforma, nos los provee. En ese sentido, lo mismo sucede con la accesibilidad. Recordemos que la accesibilidad tiene que ver un poco con el uso dentro del aplicativo y sobre todo aplica también para personas con discapacidades en algunas características específicas. Para dispositivos Android, Google proporciona pautas y recomendaciones. Y aquí está el URL al respecto. Las pautas de diseño y accesibilidad se enumeran en el sitio web de Android. Y eso aplica para todas. En el caso de iOS, aquí está el otro URL, la guía de programación de accesibilidad de Apple para obtener pautas detalladas sobre voice control, speed synthesis y voice over. Los controles táctiles accesibles están disponibles en el iPad y en el iPhone de generaciones posteriores y la aplicación de pantalla y los ajustes de contraste también están disponibles. Por defecto, nosotros deberíamos programar utilizando la accesibilidad, es decir, los controles para eso. No hacerlo al final, muchas veces es lo que sucede. Entonces, es importante que lo consideren dentro de su diseño de aplicativo. Los dispositivos Windows Phone concluyen muchas características de accesibilidad estándar, como es el ajuste de color y contraste de los temas para usuarios con baja visión. Algunos dispositivos son compatibles con TTY, TDD y audífonos. Obtengan más información sobre los conceptos en accesibilidad. Es importante que esto lo visiten un poco, por esto que dentro de lo que es la evaluación del proyecto y a nivel de código, vamos a estar revisando lo que es los patrones de diseño, los patrones de arquitectura, todo lo que es el orden de ellos. No solo la parte de interfaz, pero también vamos a estar viendo un poco si estamos considerando todo lo que tiene que ver con accesibilidad como parte de lo que son las líneas de desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación como tal. Además, por supuesto, de los capítulos que ya hemos visto, que son el uso de la integración y los API, el uso de TDD, el uso de el acceso a los componentes a través del hardware y de, el manejo limpio de lo que son las capas de front, de back y, y todo lo que tiene que ver con usabilidad. Son los aspectos que estaremos evaluando a nivel del proyecto, en los diferentes entregables, ¿no? Ya hemos hecho la parte de proyecto, pero eso sería la parte final. En este sentido, y con esta línea de conocimientos generales en las plataformas, ¿alguna duda en este momento? 15 minutos me robé de su tiempo. ¿Dudas? ¿Qué hemos aprendido hoy, Daniela, importancia de este último capítulo, desde su punto de vista? ¿Qué se lleva, señorita Daniela? Sí, las diferencias en cada una de las plataformas y cómo tomar en cuenta esto dentro de nuestro diseño y como programadores.
a la hora de realizar nuestras aplicaciones. Gabriel, de su lado, ¿qué se lleva? Importancia de estos conceptos. Sí, bueno, más o menos lo mismo y bueno, que hay que también tener en cuenta lo de los temas claros y oscuros. Que bueno, que creo que o sea, en la lámina decía que no, pero creo que en iOS ya también lo tienen implementado, que puedes tener todo el sistema en tema claro o en tema oscuro. Y que Ok. bueno, que eso también es como que parte como que de la experiencia del usuario, que el usuario decidió que quería el tema claro oscuro y bueno, a veces es bueno también tener eso en cuenta cuando Vale. desarrollamos nuestra aplicación. Y eso tiene que ver un poco también con la usabilidad de personas con discapacidad. De hecho, Windows ha sido eh, una de las primeras casas en que hizo software para personas con fallas visuales. Si no lo tengo actualizado en la lámina, no soy usuario iOS, debo actualizarlo. Gracias por ese aporte. Adaya, de su lado, ¿qué se lleva? Importancia de este capítulo según su perspectiva. ¿Aló? Aló, le escuchamos. Sí, la importancia de la accesibilidad y lo que nos provee, por ejemplo, lo que nos provee Google a la hora de desarrollar elementos en Android, por ejemplo. Sí, lo que son las librerías y las pautas o los guidelines. Importante tenerlos claros cuando empecemos a desarrollar en cualquier plataforma. Del caso de Laura, ¿qué se lleva? ¿Qué le parece lo más interesante de este contenido? Creo que un poco ver como que el estilo de las diferentes plataformas, porque creo que normalmente cuando uno diseña, como que hace un solo diseño para todos, cuando en realidad hay como que tomar en cuenta las diferencias entre los sistemas operativos y también la parte de la accesibilidad, em, que yo creo que es un tema bastante importante e interesante y creo que es uno de los temas que la gente más tiende a dejar de lado cuando uno empieza a desarrollar, cuando es importante para las personas con discapacidad justamente. Vale. Y que forma parte de las competencias que como programadores debemos fortalecer, lo que es la parte social, ¿no? Cómo interactúan nuestras aplicaciones con la sociedad. María Fernanda, de su lado, ¿qué información le parece nueva dentro de este contenido y se lleva? Bueno, que son elementos claves para el diseño de la aplicación móvil. Nos ayuda mucho, o sea, nos puede influir mucho en la experiencia del usuario y nos afecta la usabilidad, la agilidad y la estética de la aplicación. Y obviamente depende mucho de la aplicación que estemos usando ya depende si es iOS o Android, cambia o varía un poco. No sé, hay que estar muy pendiente en eso. Vale, al final la conclusión más o menos en todos es la misma y las características propias de cada plataforma y sus diferenciadores, cómo nos van a ayudar a nosotros a hacer ese análisis y diseño para la implementación. Miguel, de su lado, ¿qué se lleva? ¿Cuál cree que es el contenido que de repente es nuevo para usted y le pareció más interesante de este capítulo? Bueno, lo que me lleva es que evidentemente hay que tomar en cuenta como que ambas plataformas y sus diferencias a la hora de desarrollar la aplicación. Y también me pareció muy interesante esto que usted mencionó, que no lo había tomado en cuenta, que es el tamaño de las imágenes, dependiendo del tamaño de la pantalla del dispositivo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, digamos, en los estilos de la aplicación, por así decirlo. Y fíjense que no solo el tamaño, sino la posición de pantalla. Entonces, es el tamaño en que se encuentra el dispositivo, el tamaño de la pantalla del dispositivo para personalizar el comportamiento de la aplicación y cuando lo ponemos en horizontal y en vertical, que es Exacto. importante y muchas veces lo dejamos fuera dentro de lo que es la planificación. Aunque cuando lo manejamos para una pantalla, es mucho más sencillo manejarlo para el resto. Y bueno, con esto cerramos, chicos. Aquí están las referencias. Este contenido ya está disponible en el aula virtual, igual que todo lo que son las grabaciones y los videos. Aquí están los recursos de algunas. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Déjenme terminar de grabar aquí.